Hola chiquillos de tercero plan común. Vamos a ver entonces ejercicios que son parecidos a lo que es la guía para que usted la pueda resolver sin ningún problema. ¿Ya? Para esta ocasión nos dice indica si la gráfica es o no es función. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya está acá un spoiler, está hecho. Tenemos lo que es la función graficada y nosotros ¿qué es lo que hacemos? Trazamos una recta vertical, ¿ya? O lo que es como una paralela al eje Y y vemos en cuántos puntos corta lo que es la función con nuestra recta recién trazada. Y en este caso corta en un punto. Por lo tanto decimos que es función esta gráfica. De hecho se le llama parábola. Vamos con la segunda y tenemos una circunferencia. Si trazamos también lo que es, ¿cierto?, la recta paralela al eje Y o una recta vertical, vemos que en este caso corta en dos puntos. Y al cortar en dos o en más puntos, entonces ya no es función, sino que es solamente relación. Cabe mencionar que la relación son ambas. Esta relación, esa relación, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que no puede pasar? De que corte en dos puntos. Por lo tanto, si es función, es relación. Y si no es función, bueno, también es relación. Pero al revés no puede pasar, chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, es función cuando toca solo en un punto a la gráfica y no es función cuando toca en dos puntos o más. Vamos a lo que está acá abajo. En el ítem 2 tenemos, ¿cierto?, una relación y para nuestro ejemplo tenemos las estaturas de ciertos personajes con lo que miden. Luisa mide 1,65, María 1,76, ¿cierto? Ernesto, Carla y Camila 1,67, bien digo. José 1,91 y a la vez José también 1,80. ¿Y qué está pasando ahí? Para nosotros es ilógico que José mida 1,91 y también haya medido 1,80. Por lo tanto, eso no es una función. ¿Ya? ¿Cuándo no es función? Cuando el primer elemento o un elemento del primer conjunto tenga asociado uno o más elementos del segundo conjunto. Aquí no es función. ¿Aquí es función? Sí, porque si te fijas, cada elemento del primer conjunto tiene solamente un elemento del segundo conjunto, por así decirlo, una flechita. Puede pasar, por ejemplo, que tanto A como B como C también estén relacionados con un elemento del segundo conjunto. No importa que el 1 tenga a todos los que están del primer conjunto. Sin embargo, si te fijas, A solo tiene una flechita, B solo tiene una flechita y C tiene una flechita. Por lo tanto, ahí sí es una función. ¿Ya? ¿Qué es lo que no puede pasar? Insisto, que un elemento del primer conjunto tenga asociadas dos o más elementos del segundo conjunto. Eso es, chiquillo, como primera parte para lo que es la guía 1, tanto el ítem 1 como el ítem 2. Vamos a ver ahora entonces lo que es modelación. ¿Ya? Porque la número 3, el ítem 3, nos dice que tenemos que modelar. Y aquí yo les tengo un ejemplo. ¿Ya? Mi ejemplo dice, para este caso, respecto a la división celular de la bacteria, a través del proceso denominado bipartición, la bacteria madre se divide en dos para dar origen a dos bacterias hijas. Del mismo modo, cada una de las bacterias hijas se divide en dos para dar origen a dos nuevas bacterias y el ciclo se repite con el mismo comportamiento de bipartición celular. ¿Ya? Acá lo que necesitamos es la función que permita predecir su comportamiento. Por lo tanto, tenemos la célula madre que se divide, ¿cierto? Y da origen a dos células hijas. Cada célula hija también se convierte en madre, desarrollando cada una dos células. Y cada nueva célula se biparte, ¿cierto? Dando origen a dos nuevas células y así sucesivamente. ¿Qué pasa acá? Digamos que es por hora. ¿Ya? En un primer momento o bien en la hora 0 solamente había una célula. A la siguiente hora la célula se dividió en dos, por lo tanto a la transcurrida una hora habían dos células. Transcurrida otra hora hay 4 células y transcurrida otra hora ahora hay 8 células y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una tabla que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver. Vamos acá a colocar el tiempo en hora y acá la cantidad de células o bacterias. ¿Ya? Entonces, inicialmente solo había una célula, es decir, a la hora 0 había una célula. Transcurrida una hora ya tenemos dos células porque se bipartió, por así decirlo, la madre. A la siguiente hora, es decir, a la hora 2, ahora hay 4 nuevas bacterias.
A la hora 3 ahora hay 8 bacterias y así sucesivamente. Podemos hacer una descomposición, por ejemplo, de acá. El 4 sabemos que es un 2 por 2. El 8 es 2 por 2 por 2. El 2 lo mantengo como un 2 y el 1, bueno, va a tener que ser 1. Si te fijas, tanto el 2 como el 3, es decir, ellos, los puedo escribir como potencia. ¿Ya? La potencia me indica que el 2 se está repitiendo, ¿cuántas veces? 3. Acá el 2 se repite 2 veces. Acá el 2 se repite una vez, pero acá no hay 2. ¿Podríamos escribir 0? Sí, podríamos escribir 0. ¿Y sabes por qué? Porque 2 elevado a 0 efectivamente es 1. Fijémonos solamente en este comportamiento y veamos quiénes están cambiando o variando. En efecto, aquí lo que está variando es el exponente, por lo tanto podríamos decir que tiene además una estricta relación ese exponente con ese tiempo. Ese exponente con ese tiempo. El exponente con ese tiempo. Por lo tanto, nosotros podríamos predecir cuántas células habrán al cabo de 10 horas. Sí. ¿Por qué? Porque como el exponente es el que cambia y tiene estricta relación a lo que es el tiempo, será un 2 elevado a 10. De esa manera nosotros podemos construir nuestra función. Digamos que es f de x es igual a 2 elevado a x. ¿Y por qué? Porque es el exponente aquel que está cambiando. Y si nos estuviesen preguntando, ojo con esto, si nos estuviesen preguntando ¿cuántas células habrá al cabo de 10 horas? Bueno, nuestra x ahora vale 10, por lo tanto tenemos f de 10 es igual a 2 elevado a 10. Y tendríamos que calcular entonces cuánto es 2 elevado a 10. Bueno, yo voy a hacer un poco trampita. Usted no lo haga en casa. 2 elevado a 10 entonces es 1024. Por lo tanto, al cabo de 10 horas, si nosotros observamos con lo que es un microscopio, tendríamos un conteo de 1024 nuevas bacterias. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos piden algunas? Por ejemplo, en la 1 les pide lo que es graficar el problema. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a quiénes vamos a utilizar? Al tiempo y a la cantidad de células que tienes. Por lo tanto, tenemos al 0 horas tenemos una bacteria. Al cabo de 1 hora tenemos 2 bacterias. ¿Ya? Al cabo de, ahí sí, al cabo de 2 horas tenemos 4 bacterias y al cabo de 3 horas tenemos 8 bacterias. Y estos son los puntos que nosotros vamos a graficar, ¿cierto? En nuestro plano cartesiano, que de paso sea, me adelanto un poquito, y ya tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Entonces teníamos 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Ubicamos esos puntos. 0,1, 0 en el X, ¿cierto? No me desplazo ni a izquierda ni a derecha. Y 1 positivo en Y, por lo tanto el primer punto va a estar acá. 1,2, me desplazo 1 positivo a la derecha y 2 hacia arriba, por lo tanto mi siguiente punto estará ahí. 2,4, 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Y finalmente 3,8 estaría ahí. Si nosotros uniésemos esos puntos, tendríamos algo así. Perdonando el pulso un poquitito, esperando que sea de lo mejor. Esa sería la gráfica de la función y que nos permitiría predecir cuántas bacterias, ¿cierto?, tendríamos al cabo de 10, 20, 30 horas si tú quieres. Pero ojo, en nuestro contexto nosotros no tenemos horas negativas, por lo tanto podríamos decir que nuestra gráfica parte desde ahí. Sin embargo, les digo que, saliéndonos de contexto, la gráfica f de x es igual a 2 elevado a x si tiene valores negativos. ¿Por qué? Bueno, f de menos 1 es igual a 2 elevado a menos 1 y eso nos da un medio. F de menos 2 nos da 2 elevado a menos 2 y eso es un cuarto. Y así sucesivamente, por lo tanto en menos 1 yo tengo la mitad, en menos 2 yo tengo la cuarta parte, en menos 3 tengo octava y así sucesivamente. Por lo tanto la gráfica también va a lo que es la izquierda, ¿ya? Y por mucho que parezca que va a tocar a lo que es el eje X, créanme que jamás lo toca, ¿ya? Por lo tanto la gráfica para esta ocasión de nuestro contexto vendría a ser hasta ahí. Pero, sin embargo, si queremos graficar la función exponencial, tenemos que graficar, ¿cierto?, toda esa curva. Eso es, chiquillos, esa es la gracia de modelar. Retomo acá. Lo ideal es basarnos o ayudarnos en lo que es una tabla
y trabajar con este comportamiento, ¿ya? De tal manera que veamos que hay algo fijo y hay algo que se está cambiando. Lo fijo en este caso vendría a ser la base 2 y lo que está cambiando son los exponentes. Y es eso lo que nos da paso a nuestra función, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta, recuerden que está abierto lo que es el correo para que me pregunten y felizmente le puedo responder. Ya me voy a hacer un tiempito para que cada uno tenga lo que es respuesta a las dudas e interrogantes que le surjan. ¿Ya? Así que a darle con toda esa guía, espero muchos 7. Adiós.